Hola, mucho gusto. Soy un alumno del Colegio de Bachilleres del plantel 4, Culhuacán, Lázaro Cárdenas. Les voy a presentar un video de la materia de problemas filosóficos. Soy del grupo 611 y mi nombre es Cristian Jesús Olmedo Morales. Les voy a comentar de qué va relacionado el video. Obviamente es de la materia de problemas filosóficos. Esto nos quiere decir que vamos a tocar diferentes, ahora sí que teorías creadas en dicha materia, que en este caso es la filosofía. Un ejemplo sería el racionalismo o el idealismo. Pero pues antes que nada me gustaría comentarles o mencionarles qué es la filosofía y qué son los problemas filosóficos, para entender un poco más el contexto de este video o el contenido de la materia. Primero sería la filosofía, que es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos, como la existencia, la verdad y la ética basada en la ciencia. Sus características, las causas y los efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Y por ende los problemas filosóficos son cuestionamientos que se hace el ser humano, de los cuales tres son los grandes problemas en los que se ocupa la filosofía. El problema de ser del que se ocupa, la metafísica, el problema del conocimiento, el que se ocupan, la epistemología y la lógica. El problema del ser humano, del que se ocupa la ética, la antropología y la filosofía política. Como antes les había comentado, se van a checar varias teorías, y las teorías que mencionaremos en el video son las siguientes: la teoría del empirismo, la teoría del racionalismo, teoría del inmaterialismo, teoría del idealismo, la teoría del dogmatismo, la teoría del escepticismo, y por último les voy a mencionar un filósofo o les voy a comentar alguna de sus aportaciones. En este caso yo escogí a René Descartes. Comenzaremos con la teoría del empirismo. Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en alguna información de ideas y adquisición de conocimientos, sobre la noción de ideas natas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento. No solo cuenta su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, y estos se encuentran en lo sensible de su justificación y su limitación. Las características del empirismo son las siguientes: la razón está limitada por la experiencia, interés por el conocimiento, el método inductivo, la negación de ideas natas y el mecanicismo. La siguiente teoría es el racionalismo, que es una de las doctrinas de la filosofía, es una doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. El racionalismo es la absolutización de la razón. La tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales, a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Sus características serían las siguientes: que todo conocimiento que posee un individuo debe estar basado en una razón. El hombre posee ideas natas. Los racionalistas piensan que a través de la razón se puede llegar a las verdades absolutas. La razón no conoce límite y puede llegar hasta cualquier sitio. Están en contra de todo aquello a lo que no se puede llegar mediante la razón. Un ejemplo sería la divinidad de un dios, y nunca puede prevalecer la fe a la razón.
Para los filosóficos racionalistas, las matemáticas y la geografía son las ciencias en las que suelen basarse, ya que en ellas no se da nada por supuesto, todo se demuestra con un conocimiento. La teoría del inmaterialismo es una en la cual, según la materia, no tiene más realidad que la que se está percibiendo, y que solo existe la mente y sus ideas, partiendo de una percepción argumentada que sería una contradicción referirnos a una materia existente que no sea percibida, y que se cree de esta manera contrarresta el escepticismo que emanaba por un lado la teoría del conocimiento de Locke, debido a la dificultad de conocer la sustancia, y el que se desprendía de las tesis de los deístas, por otro lado, sobre la existencia de un dios. Sus características son: la primera sería que niega la realidad de algunas sustancias materiales, de las cualquiera que puedan ser. Berkeley estaba convencido de que al exponer esa teoría minaba los argumentos básicos de los materialismos. Creía que el inmaterialismo permitía establecer una prueba nueva e irrecursable de la existencia de un solo Dios. Por, por consiguiente tenemos la teoría del idealismo, que afirma la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Afirman que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. Las características son que requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibimos a través de los sentidos. La razón nos identifica con lo finito o material, que alcanza lo infinito. Como antes mencionado, puede ser la existencia de un Dios. La teoría del dogmatismo es un término que hace referencia a la admisión de dogmas. Un dogma es una proposición o un enunciado que debe aceptarse por sí misma. En la filosofía, el dogmatismo supone la admisión de dogmas y manifiesta una actitud carente de crítica. Supone que además debe mantener una ciega confianza en la posibilidad de la razón como órgano de conocimiento. Las características del dogmatismo es: el mundo debe tomarse por sí mismo y aceptarse, sin cuestionamientos. Nada puede ser en duda, incluso las opiniones y las creencias son verdaderas. Se debe tener confianza plena en la razón como vía de acceso de la verdad. También tenemos la teoría del escepticismo. En un sentido amplio, es generalmente cualquier actitud de duda hacia un conocimiento, sea estos en hechos, opiniones o creencias declaradas como hechos, de duda respecto a afirmaciones que pueden ser tomadas. Por otra parte, el escepticismo en la filosofía es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que sí existe, pero el ser humano es incapaz de conocerla. Sus características principales son que siempre tiene que ser desde un estado de tranquilidad, es decir, desapasionadamente, observa cuidadosamente y detenidamente el mundo, no afirma pero tampoco niega, duda de la información de los sentidos corporales y por obvias razones también duda de la existencia de un Dios, del alma e incluso de la inmortalidad. Y ya, para concluir les voy a mencionar la historia de René Descartes, que fue un filósofo matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica.
La filosofía de Descartes es que a los ojos de él y su tiempo la filosofía es una ciencia y es el estudio de toda naturaleza en una naturaleza. Esto dice que en efecto la filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, por lo que, por lo que el tronco es la física. Las ramas que surgen del tronco son todas las otras ciencias. Las características de Descartes, por así decirlo, sería el pensamiento del rechazo de las ideas aristotélicas que dominaban la ciencia y la filosofía. Para Descartes el conocimiento no deriva los sentimientos, sino que proviene de un sistema basado en la observación, la razón e incluso la experimentación. Una de sus aportaciones de Descartes es la más destacada, que fue en la geometría analítica, que es el puente entre el álgebra y la geometría, utilizado en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. El filósofo también es padre de la geometría porque muchos de sus padres estaban unidos a las matemáticas como se han establecido.